Bueno, estamos nuevamente con este rosario de recuerdos que nos une todos los martes en torno a las cosas que pasaron, a los hechos que tapizaron la vida de Trenquelauquen y que anidan todavía emocionados en el recuerdo, valga la redundancia, de tantos vecinos que gustan de recrear aspectos del pasado. Hace unos días se acaba de reinaugurar en Trenquelauquen la estación terminal de ómnibus, una moderna construcción que le permite tener a Trenquelauquen una estación terminal digna, que es la puerta de entrada a una ciudad, porque es la primera impresión que tiene el viajero que llega en un ómnibus por primera vez a Trenquelauquen. Repito, una magnífica obra. Pero este transporte de pasajeros en ómnibus o en colectivos tiene una larga historia. Allá por el año 1876, cuando se fundó Trenquelauquen, por supuesto no existían los colectivos ni los motores, y en consecuencia la gente tendría que realizar largos peregrinajes en galeras o mensajerías, como se les llamaba entonces, y en carretas para el transporte de mercaderías. El tren llegaba hasta 9 de julio y desde allí a Trenquelauquen se debía realizar, por las empresas de mensajerías y galeras que había entonces, el trayecto de 9 de julio hasta nuestra ciudad. Cuando se trataba de mercaderías, es decir, de cosas pesadas, se apelaba a la carreta, aquella que tenía el techo de chapa o a lo mejor todavía de cueros vacunos o caballares. Y el comandante Prado, que escribió aquella historia de la campaña al desierto que se llama Guerra al Malón, que vino a Trenquelauquen siendo muy joven, cuando Trenquelauquen era solamente una unidad militar, llegó en una galera y recuerda lo penoso del viaje, porque supongo que por los caminos de entonces era bastante difícil. En 1890 llegó el ferrocarril a Trenquelauquen. Fue un verdadero acontecimiento. Fue un 13 de abril de 1890 y eso nos permitió vincular a Trenquelauquen con Capital Federal, con Buenos Aires, y en consecuencia no había que apelar a las galeras, sino que simplemente tomábamos el tren, o tomaban el tren los antiguos en la estación Trenquelauquen y llegaban a la estación 11. Posteriormente se hizo una extensión de la vía férrea uniendo Trenquelauquen con Toay, en La Pampa. Pero todavía las galeras, diligencias, carretas, no desaparecieron del todo, porque había puntos del mapa cercano que no tenían ferrocarril. En consecuencia debían unirlos las galeras a 30 de agosto, a América, a Fortino Lavarría, o las carretas en el caso de las cargas. En el año 1910, la década del 10, aparecieron tímidamente los primeros automóviles que le dieron a la comunicación, al transporte de pasajeros, un hecho más importante. Y casi de inmediato empezaron a aparecer las empresas de colectivos. Claro, no eran unos ómnibus como los que existen hoy, usted los recuerda, esos que tenían el motor adelante. Y hay viejos nombres de viejas empresas que unieron Trenquelauquen con 30 de agosto, Trenquelauquen con América, o con Pellegrini, o con Peguajó. Yo recuerdo algunas de ellas. La Primavera, todavía vigente, después de tantos años, sigue circulando. La empresa Colón, la empresa El Pampeano, el Expreso París, luego el Indio, el Expreso París nos unía con Tres Lomas. Y en consecuencia la gente utilizaba esos ómnibus, esos colectivos, mucho menos adelantados que los de hoy, para trasladarse a localidades vecinas. ¿De dónde salían esos colectivos? No había terminal. En consecuencia había lugares estratégicos de Trenquelauquen donde los pasajeros se nucleaban para salir desde allí, tomar el colectivo en ese lugar. No había que ir a la terminal porque esta no existía. Yo recuerdo el Hotel Simón, que era un lugar de salida de los colectivos, y un lugar emblemático de Trenquelauquen, donde salían muchos colectivos, donde se recibían encomiendas, y era la vieja churrasquería Montes, en la calle Boulevard Villegas, atendida por el señor Santandreu. Eran años
ya olvidados. La necesidad de tener una estación terminal de colectivos hizo que con los años se construyera la actual, mucho más reducida. Era mínima la expresión de la terminal, pero de alguna manera permitió que llegaran los colectivos a Trenquelauquen y salieran desde un lugar centralizado con una mejor comodidad para los pasajeros. Y apareció también la primera línea que unió Trenquelauquen con Buenos Aires en colectivo, que se llamó Expreso Trenquelauquen. Algunos lo recuerdan. Todavía no estaba la terminal y ya tenía sus oficinas en el Boulevard Villegas. Las últimas cuadras de Boulevard Villegas era gerenciada por un señor Rizzo, el Expreso Trenquelauquen. Era la época en la cual todavía no estaba terminada la Ruta 5, había tierra hasta Pehuajó y el Expreso Trenquelauquen salía de nuestra ciudad, llegaba a Pehuajó y ahí recién tomaba la Ruta 5. Posteriormente fue absorbida la empresa por Transportes Automotores Chevalier, que todavía sigue vigente. Luego aparecieron el Rápido, tantas otras compañías que permitieron a la gente una mayor comodidad. Me pareció oportuno recordar desde la vieja carreta y la vieja diligencia hasta hoy, las unidades tan modernas que hoy nos vinculan a distintas ciudades del país, con motivo del acontecimiento que ha significado la reinauguración de esta moderna, hermosa terminal de ómnibus que tiene Trenquelauquen desde hace algunos días. Bueno, me llamo Daniel Osvaldo Provenzano, tengo 57 años y soy de una vieja camada de fruteros, una dinastía donde comenzó allá por el año 1937 con la salida de mi abuelo, mi bisabuelo Nicolás Provenzano, que en barco se escapó de la guerra y se vino a Trenquelauquen junto con su hijo, don Roque, y juntos forjaron una gran familia donde, mi papá José María, quien les habla, y ahora mi hijo Martín, somos las 5 generaciones que seguimos vendiendo, seguimos dejándole a la gente los mejores productos que tratamos de hacerle llegar a la mesa de cada uno, y somos una familia donde, gracias a Dios, podemos decir con mucho orgullo que hemos podido llevar adelante a nuestras familias, nuestros hijos, y el futuro, gracias a Dios, de nuestros hijos está un poco asegurado a través del comercio de la fruta y verdura, que con mucho orgullo mi abuelo, mi papá, mi bisabuelo nos pregonaron y nos enseñaron a llevar adelante. Pasaron los años y nosotros fuimos creciendo. Quien les habla puso un par de mercados, instaló un par de mercados. Uno de ellos se llamó Mercado Rosana, en homenaje a mi esposa, y después Autoservicio Rosana, enfrente al lado de la Cámara de Comercio, y muchos mercados más que por ahí algunos me voy a olvidar. Así fuimos trabajando, codo a codo con mi esposa, un tiempo en Mar del Plata, unos cuantos años, volvimos a Trenquelauquen, no podemos olvidar de nuestras raíces, y acá estamos otra vez con verdulería, como siempre. Por ahí uno cambió para ver si le iba bien, probando suerte en otros ámbitos, pero no encontrando el eco esperado, así que siempre volvimos a poner la lapicera en la oreja, las cuentas a mano, hombrear las bolsapapas, tratar de atender lo mejor posible a los clientes. Y ahí estamos con el Mercado Rosana, en Avellaneda y Presidente Irigoyen. Sí, yo la primera verdulería realmente la atendí obligado, porque papá se enferma, muy joven, papá falleció a los 48 años, y se enferma y hay que llevarlo a Mar del Plata para cambiar de aire. Entonces quedó una verdulería que estaba en Gobernador Irigoyen y Quintana, que era la casa, sigue siendo de doña María Colombo. Hoy hay una boutique, una tienda. Entonces, durante 6 meses fue mi bautismo de fuego, a los 14 años, con verdulería. Pues yo ya a los 12 ya había repartido soda, una chatita, modelo 1927. Y en Mar del Plata, la primera verdulería, los que conocen Mar del Plata, la tuve en Lurijara, enfrente de Barragán y compañía. Trabajaba poco, era tan poco lo que trabajaba
que cuando llovía me dedicaba a sacar coches del agua. Los coches que en Lurijar, ahí se hace un pozo, se llena de agua. Entonces yo con un amigo mío sacábamos los coches del agua y nos daban la propina. Cerraba el negocio para hacer eso. Y bueno, y después en Mar del Plata hice todo, desde Mucamo hasta vender flores en el viejo Estadio de San Martín. Ahí jugaba nada más que River y Boca. Ahí vendía flores en el viejo Estadio de San Martín. Y después vendí helados La Vascongada en la calle. Vendí alfajores. Trabajé de Mucamo, decía, en un hotel de parejas. Después trabajé de carnicero, fui taximetrero, 3 años taximetrero. O sea que en 10 años que estuve por primera vez en Mar del Plata, hice de todo. De todo para poder mantener a papá, que estaba muy enfermo, y para poder, junto con mi hermano, también lo quiero mencionar porque mi hermano fue para mí fue como mi segundo papá. Y bueno, así fuimos con doña Elsa llevando, mamá quedó joven a los 40 y pico de años, quedó viuda a los 40 y pico, hoy ya no está. Pero bueno, no fue fácil, no fue nada fácil. Así que bueno, hoy disfrutamos de una casita, 7 hijos, 5 de Rosana, 2 de otra chica marplatense. Así que bien, muy feliz, muy contento, y si hoy tuviera que, si naciera de nuevo, otra vez verdulero, pero a muerte. Yo siempre tuve una idea de conocer artistas de folclore de nivel nacional. Siempre tuve esas ganas de conocer a aquellos artistas que uno lo mamó de chico. Hablo de los Cantores del Alba, hablo de Roberto Rimoldi Fraga, el Chango Nieto. Y bueno, ahorré unos pesitos, le propuse a mi esposa llegar a cumplir con ese sueño. No estaba muy de acuerdo, pero tengo una compañera ejemplar y me apoyó. Así que instalé una parrilla en la avenida García Salinas, donde tuve la suerte de conocer a Torres Vila, Miguel Ángel Robles, los Altamirano, Chiqui Pereira y muchos artistas de la zona. 1 año y medio estuve haciendo ese trabajo, me fue realmente muy bien. No digo la parte económica, pero no toda la vida es dinero, es material, sino el hecho de conocer en Buenos Aires a excelentes personas como Rodolfo Zapata, que me brindó su casa, Alberto Podestá, que me dijo, si un día vas a Buenos Aires vas a encontrar un amigo, y tantos. En casa estuvo Carlos Torres Vila 2 veces, almorzando, comiendo un asado, y bueno, así que 1 año y medio dándome gustos, y después Canal 12 me brindó la posibilidad de hacer un programa que duró 1 año, Cosechando lo Nuestro, donde todos los sábados de 7 a 9 pasábamos todos los espectáculos que después se iba a ver en la Casa del Folclore, en la parrilla. Pero bien, todo muy bien, y conocí muchísima gente. Yo recitaba, sí recitaba, de vez en cuando recitaba. La vincha roja que el sol dibujara en la distancia se deshacía lentamente mientras la luna blanca, en un acto de piedad, pintaba el rancho de plata. Algo que fue un arado, el corral sin una cabra, el patio medio borrado, un hacha por ahí tirada, daban la imagen doliente de las cosas olvidadas. Con el mate en una mano, colgando en la otra la pava, un hombre doblado en años con un niño conversaba. Y así sigue el cuento. Bueno, este año, 2013, tiene como acontecimiento institucional y deportivo también el cumplimiento de los 100 años del Fútbol Club Argentino. Ha aparecido una revista, inclusive, que se llama El Decano, que edita, coordina NEP, justamente la productora de este programa. El Club Argentino nació en el viejo Hotel Comercio de doña Úrsula Viñó, que estaba ubicado en la actual calle Uruguay, más o menos a la mitad de cuadra, enfrente al Banco Pampa. Allí se fundó el Club Argentino un 1 de noviembre de 1913. Y durante todo el año va a haber celebraciones y conmemoraciones con respecto a este importante acontecimiento.
¿Cuál fue el primer partido que jugó Argentino? Yo me lo anoté para acá para no olvidármelo. Fue el 15 de noviembre, es decir, 15 días después de la fundación del club. Se enfrentó con un equipo local también que se llamaba Trenquelauquen Sporting Club. Se jugó el partido Trenquelauquen Sporting Club argentino. Curiosamente, dice un diario de la época, que el Trenquelauquen Sporting Club nucleaba a los oficinistas y a los empleados, es decir, al parecer, gente de corbata, mientras que Argentino era integrado por los artesanos, quiero suponer los mecánicos, los carpinteros. Así dice una vieja publicación de la época. Se enfrentaron en ese lejano mes de noviembre de 1913 en una cancha que estaba detrás de las vías del ferrocarril oeste. Y allí jugó el Trenquelauquen Sporting Club con una camiseta a rayas roja y blanca verticales, mientras que Argentino lo hizo, y escuche bien porque el dato es curioso, con una camiseta azul y blanca, los mismos colores que hoy tiene la institución, pero ubicados a rayas horizontales, así como el rugby. ¿Se da cuenta usted? Qué cosa extraña, ¿no? Bueno, se inició el partido, actuó la banda de música de la Municipalidad de Trenquelauquen, auspiciada por la Municipalidad de Trenquelauquen, toda una fiesta, hubo cohetes, fuegos artificiales. Parece que los antiguos pobladores de la ciudad eran muy aficionados a este tipo de cosas. Pero ¿qué pasó? El partido no terminó. No terminó porque en el desarrollo del mismo, cuando ganaba el Sporting, derrotaba a Argentino por 2-1, se originó una gresca descomunal entre los integrantes de uno y otro equipo, tuvo que intervenir la policía y el partido no concluyó. Es decir, el primer partido de Argentino terminó en un desastre total. A la semana, al parecer, se atemperaron los ánimos, se tranquilizaron los espíritus y se volvió a jugar el partido. Fue una revancha de aquel 2-1 que terminó inconcluso. Y en ese partido, Argentino se impuso por 1-0 a ese ignoto Trenquelauquen Sporting Club, cuyo nombre se lo llevó el tiempo, de camisetas rojas y blancas verticales, mientras que Argentino, repito, con los mismos colores de hoy, con rayas horizontales. Toda una curiosidad que me pareció importante traer este día para hablar un poco de deportes también. Y con respecto a esto quiero contarle un hecho curioso, insólito, también vinculado al fútbol de los primeros tiempos de Trenquelauquen. Unos años antes de este partido que le cuento entre Sporting y Argentino, jugaron en 1909. Vaya a saber cómo era el fútbol entonces. Sería rudimentario, no sé, no lo vi. Pero dice la crónica que en ese año 1909 se enfrentaron en Trenquelauquen el combinado de fútbol de Trenquelauquen con un combinado de fútbol de Peguajó. Peguajó y Trenquelauquen. Supongo la expectativa que habrá habido en torno al partido. Bueno, se iba desarrollando el encuentro y Peguajó se coloca 1-0 en el tanteador. Va derrotando a Trenquelauquen por 1-0. Sigue el desarrollo del juego. Entre el entusiasmo de la concurrencia, dicen que fue enorme la concurrencia que fue a ver este encuentro, había mucha curiosidad por saber realmente qué era el fútbol. Había gente que no lo conocía. En aquel tiempo no existía fútbol para todos, ni fútbol de primera, ni nada de eso. Y bueno, va ganando Peguajó 1-0 y los peguajenses se colocan en ventaja 2-0, pero con un gol metido con la mano. Totalmente ilícito, pero el árbitro lo convalida. Se origina ahí una serie de discusiones, de forcejeos, pero bueno, la sanción del árbitro se acepta y termina el primer tiempo 2-0. Bueno, van al vestuario los jugadores, el árbitro, y cuando vuelve el juez del partido al encuentro, le dice a los jugadores que ha decidido anular el segundo gol porque fue cometido por la mano. Escuche bien, lo anuló en el vestuario el árbitro, ¿se da cuenta usted? Hechos insólitos del fútbol de antaño, del fútbol del viejo Trenquelauquen.